Hola a todos, mi nombre es Carolina Abdelnabe y soy coordinadora de la revista del Código Civil y Comercial de la Nación de la Ley Thomson Reuters. En esta oportunidad me gustaría hablarles sobre las alternativas para la solución de conflictos en materia de defensa del consumidor, en particular conversar acerca de la figura del defensor del cliente, esta figura que ya hace un tiempo que está implementada en el derecho argentino y que recientemente ha sufrido algunas modificaciones. Bueno, como yo siempre planteo, todos somos consumidores, consumidores transversal, no solamente en las ramas del derecho, existiendo la figura del consumidor financiero, del consumidor en seguros, del consumidor de prepagas, del consumidor de retail, sino también todos somos consumidores. Desde que nos levantamos, somos consumidores, cuando prendemos la luz, cuando nos tomamos un café, cuando nos vestimos. Es así que todas estas alternativas de solución de conflictos entiendo que nos impactan a todos, pero particularmente a las empresas. En el último tiempo lo que yo estoy viendo es que debido a todas estas proliferaciones de reclamos y del conocimiento que se tiene de defensa del consumidor, muchas veces es difícil conciliar los reclamos que escalan de una manera que pueda ser económicamente redituable, sobre todo cuando se meten los abogados, cuando hay necesidad de, ya sea de intervención de un estudio jurídico o de un abogado que vaya a una audiencia. Esto es, los reclamos son importantes en cuanto al fondo, a lo que se está reclamando, al derecho de los consumidores, pero que este es el gran problema que enfrenta el frente al consumidor, que hace que surjan varias figuras, eh, como por ejemplo la legitimación de las asociaciones de consumidores para que justamente defiendan esos reclamos, las figuras del daño punitivo para poner una especie de zanahoria para que los consumidores reclamen, porque ¿cuál es el problema que existe? Que el derecho de fondo es muy importante, esto que yo digo, el defensa del consumidor, pero por otro lado tenemos que económicamente no siempre es igual de importante. Entonces, ya sea que el consumidor no hace el reclamo, lo cual queda un derecho sin defender, o al revés, que el consumidor escala ese reclamo y ocasionando que para el proveedor muchas veces no sea redituable atender correctamente ese reclamo una vez que escala, ¿no? Entonces, estas formas de alternativas o estas alternativas, ¿no?, de resolución de conflictos empiezan a ser importantes. ¿Por qué? Porque justamente lo que se trata es que el reclamo no escale, que el reclamo quede en una instancia en la cual para el proveedor todavía sea económicamente redituable, y para que el consumidor justamente pueda ver resuelta su derecho de fondo, este derecho que es muy importante, que es el derecho de defensa del consumidor, sin necesidad también de escalarlo de una manera que también para él no sea redituable. Entonces, ¿qué es esta figura del defensor del cliente, no? Una figura que ya lleva un tiempo, como dije, fue creada por la resolución 394 del 2018 de la por entonces Secretaría de Comercio. Es una figura que los proveedores pueden incorporar de manera voluntaria a su organización interna, así es como nació. Esta figura tiene por finalidad que los proveedores atiendan y en su caso resuelvan las quejas y reclamos de sus consumidores de forma simple y expeditiva. Básicamente es que cuando falla ese sistema de postventa, si se quiere, o ese reclamo interno de la compañía, se eleve al defensor del cliente y que éste lo atienda. En forma previa a la puesta en marcha de la figura del defensor del cliente, cada proveedor tiene que redactar un reglamento de funcionamiento y procedimiento para la tramitación de los reclamos de los consumidores, que deberá contar con la homologación de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor. Luego de su implementación, los proveedores deberán presentar ante la autoridad administrativa informes trimestrales. Así es como nació esta figura. ¿Qué ocurrió? La realidad es que solamente 3 empresas la implementaron, desde el 2018 que únicamente 3. No fue una figura que proliferó. Este defensor del cliente
era una figura que estaba dentro de la organización, pero con una independencia y una estabilidad que no era propia de cualquier empleado. Esto es, al defensor del cliente no se lo podía despedir si emitía un dictamen que era perjudicial para la empresa, así como también tenía una cierta jerarquía que evitaba que sea catalogado como cualquier empleado. Ahora bien, pese a que esta figura era independiente y que por lo tanto puede asumirse su imparcialidad en el momento de resolver un conflicto, lo cierto es que no proliferó. No proliferó, entiendo, no por las pocas ganas de los proveedores de resolver los conflictos, sino porque imponía una gran carga. Como les dije, tenía que ser aprobado todo el procedimiento, había que emitir informes trimestrales, presentarlos. eh, a su vez, lo dictaminado por el defensor del cliente no era vinculante, con lo cual el consumidor podía aceptar el dictamen si era beneficioso, obtener ese beneficio y luego seguir escalando su reclamo, lo cual provocaba una cierta duplicidad muchas veces en esos reclamos, evitando así esto de poner fin al- a la contienda, evitando que escale. Pues bien, recientemente, mediante la disposición 893 del 2025 de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, se modifica y actualiza esta figura del defensor del cliente. Esta figura, como dije, tiene como finalidad brindar una alternativa para la resolución de conflictos entre consumidores y proveedores y evitar que esos reclamos escalen. Figuras que también existen en otros lados, en Uruguay, por ejemplo, y que también se suman a otros mecanismos, como podría ser el arbitraje de consumo, como pueden ser justamente lo, las municipalidades al tomar los reclamos, el entonces COPREC, el entonces, bueno, lo del actual Mi Reclamo, y bueno, todas las posibilidades de hacer reclamos en sede administrativa que existe. Bueno, esta disposición que modifica la figura del defensor del cliente trae como principales modificaciones el alcance de la figura. Ahora el defensor del cliente puede ser una persona física o un cuerpo colegiado. Y acá está la diferencia, que puede ser interno o externo al proveedor. Esto es, puede ser un empleado con las características que les fui mencionando, o puede ser una persona externa contratada. Por ejemplo, podría perfectamente ser un estudio jurídico contratado. Los requisitos del defensor del cliente, si es una figura unipersonal, debe ser un profesional con título en Derecho y experiencia en protección del consumidor. Si es un cuerpo colegiado, debe ser siempre impar. Y al menos uno de sus miembros debe ser abogado con formación en la materia, mientras que los demás pueden ser profesionales de otras disciplinas con experiencia en resolución de conflictos. Acá también hay una diferencia que se implementan, que si recuerdan lo que yo les decía al principio, este efecto vinculante, lo que, lo que indica es que si el consumidor acepta la resolución o dictamen del defensor del cliente, este tiene carácter vinculante y cumplimiento obligatorio para el proveedor. Y el acuerdo pone fin definitivo a la controversia. No obstante, si el reclamo es rechazado o el consumidor no acepta la resolución, el consumidor puede continuar el reclamo en otras instancias, como la sede administrativa judicial. Esto lo veo como algo muy positivo, porque se va a esto de querer poner fin y evitar que el reclamo escale. Dicho esto, entiendo que el consumidor siempre podrá impugnar que, por ejemplo, no fue con un abogado, que por lo tanto no sabía lo que estaba aceptando, pero como también el defensor del cliente tiene toda una cierta investidura, entiendo que este cuestionar por parte del consumidor no va a ser muy fácil. Al tiempo que como se le quiere dar cierta entidad a esta figura, y como dicen los propios considerandos, popularizarla, entiendo que no van a boicotearla, por decirlo de una manera. Bueno, ¿cuáles son
las otras diferencias. Se incluyen los medios electrónicos. Se permite el uso de herramientas digitales para que los consumidores manifiesten su voluntad en el tratamiento de sus reclamos. La metodología para su uso debe estar detallada en un reglamento de funcionamiento que debe ser homologado por la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje de Consumo. Esto que les decía, que la figura del defensor del cliente tiene cierta investidura, que no va a ser fácil de derrotar, ¿no? Bueno, y después lo de los informes, ¿se acuerdan que yo les dije que cuando nació esta figura los informes eran trimestrales? Esto es bastante engorroso para los proveedores, por lo que esto se modifica. Y la obligación de informar las actividades del defensor del cliente a la autoridad de aplicación pasan de ser trimestrales a anuales. Y el informe debe incluir información estadística sobre las quejas, los motivos, las cuantificaciones económicas, los reclamos resueltos y los plazos de tramitación. Y bueno, finalmente, en cuanto a la homologación, la designación del defensor del cliente, su duración y demás condiciones deben ser homologadas por la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje de Consumo. Esto de darle y continuar con la relevancia de la figura y que no sea simplemente un cargo interno o en este caso también externo, pero alejado a la homologación, ¿no?, de la autoridad. Así que, bueno, estas son las modificaciones. Habrá que esperar para ver si efectivamente esta figura es tomada por las empresas o no. Eh, Sin duda, en lo personal festejo las modificaciones que se han realizado. Creo que sirven para fortalecer esta figura, pero que sin embargo todavía no dejamos de ver que es únicamente 3 empresas que la han tomado esta figura. Bueno, muchas gracias a todos y hasta la próxima.